Bueno, bienvenidos entonces a esta cuarta clase de nuestra asignatura de español en este programa de validación de bachillerato. Entonces, hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver unos elementos para construir el trabajo de evidencia, que es un libro que se les asignó y cada uno con ese libro tiene que hacer tres cosas. Tiene que hacer un resumen, un ensayo y un discurso. ¿Sí? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de leer y pues yo les decía que ahí lo importante era que a ustedes les naciera la inquietud de comenzar a trabajar personalmente la lectura como un buen hábito y como un hábito de ser mejores en lo que en cada cosa que ustedes hagan. O sea, la lectura tiene como esa capacidad de mejorarle a uno la creatividad, mejorar la forma como uno funciona. Entonces, pues, ese es como el propósito. Eh, entonces, pues, hoy vamos a tener elementos sobre todo en qué es escribir y cómo esa actividad pues la podemos desarrollar y cómo eh, la podemos incorporar y también la importancia del discurso. ¿Por qué, o sea, por qué el ejercicio del discurso? Yo les contaba en la última sesión que yo he tenido estudiantes que pues con esta experiencia era la primera vez que hablaban en público. Cuando teníamos el programa presencial, pues yo incluso una vez recuerdo que un acudiente vino aquí a la casa y me dijo, no, es que definitivamente tenemos que hacer algo, mi hija no puede, mi hija tiene, o sea, ella le genera un shock emocional, hablar ante otras personas, etcétera. Y al final, pues, dijimos, no importa, o sea, vamos a hacer el ejercicio, vamos a tratar de hacerlo. Y al final salió bien y después me encontré con esta persona y ella me decía, gracias a que yo tuve esa oportunidad de hablar 3 minutos, porque, digamos, en realidad preparar un discurso largo, pues eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, nada más con que usted tenga que hacer 3 minutos ya tiene un trabajo, se va a requerir un trabajo especial, ¿sí? Entonces, pues digamos que o sea, eso que preparó ella, que eran solo como 2 o 3 minutos, que fue lo que ella habló, le ayudó y le abrió como decir, yo soy capaz de hacer esto. Y es que hoy en día, para cualquier cosa que usted quiera hacer, incluso para conseguir un trabajo, para hacer una entrevista, para hablar con alguien, si usted le vende cosas, para establecer una conversación, pues es importante que usted desarrolle esa capacidad de generar un discurso y transmitir una idea, que es prácticamente lo que el ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a derivar del libro. Entonces, Andrés, tú ya sabes qué libro tienes asignado y lo has podido observar y que me cuentes un poquito de qué trata el libro. Eh, Profesor, el libro usted me lo envió al Gmail, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es el libro señor. que me toca leer? Ah, bueno. lo- O sea, no lo ha visto todavía. Sí, ya me llegó el pero apenas lo va a ver, profesor. Ah, bueno, listo, todavía no lo has podido observar. Bueno, No, no, señor. Brian sí tenía Ilona llega con la lluvia y ya lo ha podido leer. ¿Ya lo pudiste terminar, Brian? ¿O todavía te falta un poquito? Ya me enviaste, creo que el resumen, ¿no? Sí, no, yo ya lo alcancé a leer, O sea, a usted solo le falta el discurso. el discurso. Sí, Listo. empecé a sacar un resumen ahí, o sea, yo mismo me puse a escribir un resumen, pero cortico, o sea, yo Listo. le saqué un resumen cortico. Bueno, sí, es que los resúmenes en realidad deben ser corticos, entre más cortico, pero, o sea, digamos que en el resumen prima la calidad sobre la cantidad. O sea, digamos que yo recuerdo que una vez una profesora de español me dijo eso, ¿no?
Yo me dijo, no, es que usted lo que me hizo fue volver a escribir el libro, ¿no? Yo necesito, un resumen es un resumen. No, no Sí, es volver a claro. escribir el libro otra vez, no. Un resumen tiene que ser lo menos Sí. posible. Entonces, si es una hoja, excelente. Pero lo importante es que usted haya entendido cuál es la idea y sepa transmitir la idea. En este caso de la idea de Ilona llega con la lluvia. Entonces, cuénteme así en 3 palabras cuál es la idea de Ilona llega con la lluvia. Pues ahí, eso fue a ver, yo pues le saqué, hay muchas teorías, ¿no? Porque me puse a leer y dice ahí, no, Álvaro Muti hizo o sea, hizo acompañar al mismo personaje durante los más de 50 años que duró su carrera literal. O sea, él hizo, ¿cómo le Ah, sí, explico? el personaje, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Él tiene un personaje que es el Ese personaje es, de todas las novelas, sí, señor. sí, sí, o ¿Cómo se sea, llama? yo me metí a lo profundo. Uy, bueno, Estuve listo, eso metiendo de está. más profundo, pero se llama Malbor. Malbor, Malcot, Malbor el Gaviero. Malbor el Gaviero. Ah, sí, señor. Y es el personaje de su novela. Muy bien. Sí, Bueno, listo. Y entonces lo importante sí ves o sea, hay una cosa que también hace la lectura y que es lo que estás encontrando, que le da a uno ganas de buscar más o de indagar más o de investigar quién es, por qué lo hizo. Entonces, lo que tú estás haciendo es, o sea, si tú estás haciendo eso en estos momentos, es bastante probable que te quede el hábito de la lectura después de terminemos este curso. Entonces, chévere. Y sí, Olver, no. eh, tú, eh, tú ahí sí todavía no tenemos todavía el resumen tuyo, pero yo sé que hayas adelantado algo de Juan, el hijo de Juan, Señor. la historia de Juan Gosaín. Ujú, sí, señor. Inclusive yo ya vi incluyendo las fotos de las familias de Juan Gosaín y de todo, están incluyendo en blanco y negro. Estaba cuando estaban en la fábrica de arroz, que ahí fue donde empezaron ya las escrituras de Juan Gosaín, cuando fueron a la tienda y todo hablándole sobre el periódico. Ujú. Ok, entonces ahí vamos avanzando. Entonces, Andrés, pilas este fin de semana y vamos a sacar adelante. Tratemos de sacarlo en orden, Andrés. No se afane que todo tiene que ser para la semana entrante porque si no, no alcanza. Vaya haciendo las cosas por pasos, pero entonces arranque de lo más antiguo hasta lo más reciente. Entonces, como tú tienes incluso pendiente trabajo de matemáticas y otras cosas, antes de arrancar con español, termine esas cositas, ¿vale? Pero Sí, no, señor. pero dele parejito para que solventemos todo lo que hay pendiente, ¿listo? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es la cuestión de escribir? Escribir o sea, escribir es ya, o sea, se dice que es como el ejercicio de pensar bastante para primero yo leerme y entender. O sea, el primer ejercicio que hace uno cuando escribe es que uno escribe algo y después poderse leer sobre eso que uno escribe y entenderse uno mismo. Y después el siguiente paso es hacer de cuenta que yo no soy yo, sino otra persona y mirar qué pensaría esa persona o proyectar qué puede estar, o sea, qué puede estar pensando esa otra persona de lo que yo escribo. O sea, digamos que pueden ser pasos que uno puede hacer en esa tarea de escribir. Personalmente, yo tuve una época en la universidad donde hacía escritos. Incluso yo llegué a hacer una cosa en la UIS bastante particular que era sobre algunas temáticas que a mí me parecían interesantes. Yo hacía carteleras y las pegaba a la entrada de la biblioteca. O sea, era una cosa, o sea, como unos ensayos o prácticamente como la base de un ensayo sobre cosas que yo pensaba y las colocaba ya en la biblioteca. O
sea, tuve como una época ahí en la universidad donde me gustaba mucho escribir. Y una cosa que a mí me sirvió mucho y que pues de alguna forma estoy pensando en retomar, era que yo escribía, durante algún tiempo escribía diarios. Entonces, digamos, de las cosas que me pasaban y de cosas que iba pensando y a veces salía una hoja o a veces salían dos o tres, ¿sí? Pero es un ejercicio interesante porque, digamos que ya cuando usted escribe, pues usted tiene que hacer un proceso de, más elaborado incluso que leer, porque leer, pues yo tengo que interpretar pues lo que voy leyendo y tengo que hacerme esas imágenes cerebrales. Digamos que en el orden de función cerebral, lo primero pues es o sea, lo que yo veo audiovisual, que pues hoy en día estamos muy acostumbrados al audiovisual, demasiado acostumbrados al audiovisual. Entonces nosotros casi que lo que consumimos de información o consumimos de lo que pensamos viene de lo que vemos audiovisualmente, que pues incluso si estamos hablando de las tendencias actuales, ahorita vienen del YouTube, más que incluso la televisión. O sea, la televisión ya está quedando como en un segundo plano, porque ahorita casi que la fuente de consumo es YouTube o Facebook o las redes sociales y los videos que van circulando ahí. Entonces, digamos que yo comienzo, o sea, esa es como la forma más fácil, o sea, y es la función cerebral más fácil para recibir conocimiento. Lo que pasa es que ahí no hay conocimiento procesado. O sea, porque muchas veces digamos, si yo consumo, o sea, o lo que yo sé viene de un noticiero, donde, digamos, por ejemplo, dicen, eh, en Colombia aumentó el desempleo tanto por ciento. O sea, solo me dan esa cosa plana, pero no me hacen un análisis, qué es lo que está pasando, cuál es la situación. O sea, ahí no hay análisis de nada. O sea, es una cosa, un dato plano y pues yo me quedo con esa información, pero ahí no hay más cosas y pues de pronto me muestran, no sé, unas imágenes ahí como de gente haciendo colas para pasar hojas de vida o gente en un parque como ahí pensando qué voy a hacer o cosas así, pues yo me llevo esa información, pero ahí no hay nada que, o sea, digamos que es una información muy directa, que es los medios audiovisuales. Ya después viene más elaborado lo que es la radio, porque en la radio, normalmente la radio no hay programas cortos, sino, digamos, si yo escucho una emisora de noticias, la emisora de noticias arranca a las 6 de la mañana y va hasta las 12 del día, cosas así. O hay unos que duran todo el día y pueden, o sea, pero entonces ahí ya hay que entrevistar a una persona y entonces le dicen a la persona, oiga, señor ministro, oiga, empresario, oiga, tal persona, y cuénteme usted por qué cree que hay desempleo o por qué, qué es lo que está llevando a que haya desempleo o cuáles son los factores. Entonces, ya ahí hay un proceso mayor de análisis y hay como algo más procesado y yo también tengo que, al escuchar, hacerme una imagen y ahí hay un trabajo cerebral mayor. Después de eso viene lo que viene en un periódico, que es el ejercicio que nosotros hicimos de una noticia, donde ya hay algo en lo cual hay, o sea, alguien se sentó a escribir y ese alguien que se sentó a escribir tuvo que haber visto noticias, tuvo que haber escuchado también noticias y él hace el análisis y me lo entrega a mí en un escrito, pero alguien que entrega un escrito para un periódico le ha dedicado horas, o sea, ha dedicado, no sé, 5 horas, 6 horas. Hay personas que publican, por ejemplo, los editorialistas publican una editorial por semana y ellos a veces durante toda la semana duran haciendo una editorial de una página, por ejemplo. Pero entonces, ¿cuántas horas invierten? Pueden invertir 10 horas para hacer una editorial de una página. Entonces, eso es información muy procesada que ya ahí tiene muchísimo análisis, tiene más análisis incluso que la noticia por radio. Y ahí hay un trabajo más profundo de conocimiento. O sea, el texto escrito tiene un trabajo mayor de, de conocimiento. Igual también yo tengo que hacer un mayor trabajo en el cerebro para procesar lo que leo y me lleva a hacer más operaciones en el cerebro y me lleva a generar más conocimiento.
Y después de eso viene ya que yo sea capaz de escribir y transmitir a través de un escrito, que alguien lea un escrito y me entienda. Entonces, si ven que son cuestiones, o sea, que van creciendo en la elaboración, tanto del conocimiento del que las hace, como de pues el trabajo cerebral para hacerlo. Entonces, eso es lo valioso de este ejercicio que estamos haciendo, porque ahí ustedes van a tener que escribir primero un resumen y después un ensayo, y ahorita vamos a ver los parámetros para eso. Entonces, ese es el tema. Y ya cuando yo me habitúo a escribir, que personalmente, digamos que yo en lectura, pues estoy tratando de tener un nivel aceptable y creo que voy por, o sea, mejor dicho, la meta este año es lograr, lograr 6 libros y voy en estos momentos por alrededor de 4. O sea, tengo prácticamente un libro por mes para llegar a la meta de los 6 este año. 6 libros leídos este año. Entonces, y quiero volver a retomar lo de la escritura, porque hoy en día, pues, mm, o sea, digamos que en mi consideración hay digamos, mucha información sin valor circulando por las redes. O sea, me sorprende la cantidad de cosas que hay que no aportan absolutamente nada por todas las redes, por Facebook, por Instagram ahora, que Instagram es prácticamente solo imagen. Incluso el mismo Twitter que tiene una restricción y que solo puedo colocar un número de caracteres, entonces ahí la gente pues coloca cualquier barrabasada y sin pensarlo y pues eso se vuelve como algo viral y entonces la gente, o sea, existe demasiada desinformación y demasiada información basura, o sea, en realidad no hay cosas que valgan la pena, porque sí, o sea, pues es lo que yo veo en redes sociales, entonces creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, entonces voy a ver cómo retomo eso que alguna vez hice en la universidad, solo que pues ahorita lo colocaría en Facebook, o lo colocaría en redes sociales o lo pondría a circular por grupos y eso, y cómo vuelvo a retomar ese tema de la escritura personalmente. Pero entonces, ¿qué me tocaría hacer? De alguna forma, pues volver a hacer eso que hacía yo, que era como tener los diarios y muy seguramente ahí comenzar a fluir la escritura, saber que pues hay una cosa que también a uno le sirve, que es, sin importar que le quede a uno tan perfecto como uno quisiera, pues atreverse a escribir y pues obviamente al principio no será lo que uno quiere, pero atreverse a escribir y pues habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá, sí, quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, pero finalmente uno va haciendo los ejercicios y con la práctica todo se va mejorando. Entonces, Profe, ahorita, permiso, le interrumpo. dígame, Profe, permiso, le interrumpo y permiso, me meto en sus cosas, con debido respeto. ¿Usted es escritor? no señor, para nada. No, yo no soy escritor, yo soy, pues yo me dedico a Pero la le encantaría, ¿cierto? sí, o sea, sí, considero que uno, o sea, hay un proverbio chino que dice, todo hombre debe tener o sea, debe sembrar un árbol, debe tener un hijo y debe escribir un libro. Yo lo que he hecho, y no puedo decir que todavía es un árbol, pero tengo ahí sembradas unas matas en el jardín, pero eso todavía no son árboles. Pero tengo pendientes en los tres, pero sí me gustaría escribir un libro. Sí me gustaría. Entonces, y sí considero que es un trabajo que pues vale la pena que todos lo hagamos, ¿no? O sea, incluso pues no necesariamente o sea, digamos que hoy en día, por ejemplo, han descubierto diarios, uno de los libros que yo lo tengo también dentro de estos libros seleccionados para entregar a estudiantes. Lo que pasa es que es un poquito largo, pero es un libro que es tan apasionante que uno lo lee rapidísimo. Es el diario de Ana Frank. Es un diario que escribió una niña de unos 14 años, que ella vivía en Holanda y ella pues vivió lo de la persecución judía porque la familia de ella era judía
y resulta que vio pues cómo o sea, prácticamente pues digamos que el diario escribe hasta el último día que llegaron y los encontraron en la casa, porque ellos estaban escondidos como en una casa y los encontraron en el escondite y los sacaron y pues obviamente ella falleció, pero quedó ese texto y tal vez ella lo escondió dentro de la misma casa donde los cogieron y al final el texto se recuperó y ese texto pues hoy en día es un manifiesto de lo que es ser perseguido, o sea, de cómo, o sea, en realidad es tan absurdo el tema de las guerras y tan absurdo el tema de considerar que alguien porque no piensa como yo o porque creer que es inferior a mí merece la muerte y merece que yo lo persiga y le haga todo lo que hicieron los alemanes con los judíos. Entonces, ese libro es buenísimo por eso. Y o sea, digamos que, pues puede, o sea, ella jamás escribió pues para publicar, o sea, Ana Frank jamás dijo, oiga, yo voy a escribir este diario y entonces, para entregárselo a una editorial y para que lo publiquen, sino que alguien lo rescató y se lo encontró, lo publicaron y eso, pues, o sea, yo creo que ese diario lo habrá leído de la población mundial, sin decirte mentiras, al menos el 10% de la población mundial ha tenido algún contacto con ese libro, con el diario de Ana Frank. Al menos alguna vez lo ha ojeado, lo ha leído algunas páginas o algo. Entonces, y eso ya es mucho decir. En cualquier parte, en la China, en Asia, en América, en cualquier parte del mundo, alguien alguna vez ha tenido que ver con ese libro y ese libro ella lo escribió no para que la gente supiera, o sea, mejor dicho, ella lo escribió pues porque era como contar su experiencia, pero al final se volvió algo que nos quedó para todos. Entonces puede pasar algo como eso, o sea, pues finalmente o sea, ¿por qué hago yo ese ejercicio? Pues porque, o sea, ¿por qué debería hacer ese ejercicio? Pues porque al final quede lo que yo pienso, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, antes se utilizaban las cartas, ahora no se utilizan las cartas. Pero entonces, muchas cosas de las que la gente pensaba se conocen hoy en día a través de las cartas de Bolívar, las cartas de muchos personajes de la historia se han convertido como en la fuente de encontrar qué era lo que ellos pensaban o qué era lo que ellos, sí, o sea, hacia dónde estaban orientados o qué los motivaban. Eso se descubre a través de las cartas. Entonces, pues, o sea, el llamado es a que nosotros también, o sea, no necesariamente tenemos que ser escritores, sino pues hacerlo como un ejercicio. Entonces, y pues ustedes van a hacerlo pues en el trabajo que vamos a hacer. Entonces, primero aquí pues vamos a hablar de los resúmenes. Entonces, los resúmenes, como decía Brian, que lo hizo muy, o sea, lo hizo corto, pues si es de una página, muchísimo mejor. Lo importante es que se cuente cuál es la idea principal. Pueden estar escritos en el estilo de cada uno de ustedes, pero la intención es que yo sepa encontrar qué es lo que el autor quiso transmitir, ¿sí? ¿Qué es lo que el autor quiso transmitir con lo que escribió? Eso es lo importante. Profe, y toca hacer un video, ¿verdad? Y estos videos Sí, como que no me cuadran. sí, toca hacer el discurso, me lo tienen que hacer en video. O sea, O porque sea, el ahorita no nos discurso es el podemos, video. sí, claro, o sea, ustedes, o sea, tienen que preparar lo que van a decir y lo tienen que hacer ante la cámara de un celular, puede ser, pero entonces le dicen a alguien, venga, tomen el video de tantos minutos y lo hacen como si fuera, como si, pues para todos. Además, porque me lo tienen que subir en el grupo de WhatsApp. Eso es ¿Al como si grupo? sí, claro, como si lo estuviéramos presentando para todo el grupo, porque es una forma de usted superar ese miedo, de que usted sea capaz de decir, listo, yo lo hice enfrente de todos, sino que ahorita, pues, por lo del tema de que tenemos la virtualidad, pues lo hacemos a través del grupo. Entonces, bueno, aquí de pronto lo que no estoy tan de acuerdo es que incluye mucha información. Esa parte no estoy tan de acuerdo de cómo hacer el buen resumen, porque el buen resumen en realidad son ideas principales, los argumentos más importantes y pare de contar. Y entre más pequeño, entre más corto lo pueda hacer, mucho mejor.
no tiene unos parámetros, pero digamos que tiene más bien parámetros de que no puede ser más de tantas hojas, porque lo que yo les comentaba, una vez que en español me pusieron a hacer un resumen y casi que volví a escribir el libro, entonces pues eso no es un resumen. Entonces, eso es. ¿Listo? Sí, sí, a mí me falta el puro video, ¿no? Sí, el video. Sí, el Ya. video. Listo, entonces ese es el resumen. Aquí, digamos, pasos de un resumen. Estos son como algunas cosas que yo he utilizado cuando leo un libro y me piden hacer un resumen. Entonces, primero uno identifica una introducción. O sea, digamos que normalmente uno identifica dentro de un texto la introducción, el desarrollo y el desenlace. O sea, uno tiene que hacer como una secuencia lógica porque normalmente los textos se escriben así. En los que ustedes están leyendo son, excepto creo que el de Juan, hijo de Juan, que es más, digamos, como una especie de biografía y no tiene como un orden así como, por ejemplo, los que tienen ustedes, Ilona llega con la lluvia y no recuerdo cuál es el de Andrés, pero no recuerdo el nombre. Pero digamos que esos libros que son novelas cortas, entonces eso tiene una introducción, o sea, algo que lo atrapa a uno para seguir leyendo, un desarrollo, algo que va a suceder y finalmente un desenlace. Y eso pues es la estructura de todas las novelas. Y hay pues novelas de novelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay Crónica de una muerte anunciada. Entonces, Crónica de una muerte anunciada arranca con el final del libro. El final del libro, es o sea, arranca con el desenlace, que es el muerto, o sea, la persona que asesinan, y después comienza como a describir qué fue lo que pasó para llegar a ese punto. Entonces, son formas, ¿no? Formas literarias, pero la cuestión es que yo ahí puedo jugar, pero al final siempre debe haber un desarrollo y debe haber como un desenlace. Introducción, desarrollo y desenlace debe existir. Lo que pasa es que a veces, como les decía, en Crónica de una muerte anunciada, el, el orden es contrario. Dime, Andrés. Andrés, bueno. Listo. Otra cosa que sirve cuando estoy haciendo un resumen es que sobre el texto yo haga notas al margen. Pues ahorita yo lo que les envié fue textos digitales. Incluso en los textos digitales yo puedo hacer también notas, pues las hago en el computador, si estoy en un computador. Otra cosa es que ustedes puedan decir, oiga, voy a imprimir esto que me entregaron en digital, lo vuelvo un documento físico y sobre ese documento físico trabajo, pues eso es también otra opción. Pero hacer notas sobre un texto pues ayuda después para hacer un resumen. Y aquí pues la tarea es un poco como lo que hicimos en la noticia, que era identificar palabras claves, ideas principales e ideas secundarias, y tratar de, pues si lo hago en un cuaderno, pues hacerlo en un cuaderno. Otro mecanismo pues es, de pronto como lo tenemos en digital, lo tengo en mi celular o lo tengo en una tablet o lo tengo en un dispositivo electrónico, y lo voy en un cuaderno copiando pues qué palabras claves aparecen. Si encuentro palabras que desconozco, pues ya me acordé, creo que Andrés es Edipo Rey, de Sófocles, es una obra de teatro. Y Andrés, de pronto, ¿qué le va a pasar? Hay algunas palabras que va a tener que acudir al diccionario, porque son, digamos que textos, Edipo Rey, que es el famoso complejo de Edipo, eso viene de antes de Cristo, o sea, eso fue escrito por ahí 2000 antes de Cristo, creo, o 1500 años antes de Cristo, cuando en Grecia pues se comenzó a hacer lo de las obras de teatro y eso era pues una manifestación cultural. Ahí nacieron muchas de las artes, ¿no? Ahí nació la, el teatro, ¿no? El teatro nace en Grecia con esas obras, aunque pues también en Oriente, en China y otras culturas de Oriente, pues también existían formas de teatro, ¿no? Pero Edipo Rey, que es el libro que le corresponde a Andrés, es una obra de teatro en realidad. Entonces, igual ahí vas a tener que acudir, si de pronto encuentras palabras que no conoces, pues hay que acudir al diccionario.
Ahora miremos, bueno, y el resumen entonces en esencia, ¿qué es? En esencia es que yo les he insistido en esto. El resumen es transmitir lo que el autor quiere expresar. Y ahí no tengo que emitir juicios personales, o sea, tengo que aislarme del juicio personal, porque en un resumen no puede aparecer lo que yo pienso acerca de lo que el autor manifiesta, porque si soy fiel, o sea, en un resumen tengo que entregar fielmente lo que el autor quiso transmitir, basado en las ideas que él manifiesta y demás, así yo no esté de acuerdo. Ayer vi una película bastante interesante, se llama 22 de julio, que es una película de un atentado que hubo en 2011 en Dinamarca, en Oslo. Entonces fue una sola persona. Colocó un coche bomba en el centro de Oslo, cerca donde, o sea, ya no hay rey y hay primer ministro. O sea, el primer ministro es como la persona que gobierna. Entonces, cerca donde el primer ministro, ahí colocó un coche bomba, la misma persona. Y después se fue a una isla donde hacen formación en democracia para jóvenes y los forman en principios democráticos. Eso se llama la isla de Otoya. Y él mismo se fue hasta allá, pues por todo ese boroló del carro bomba. Él se fue disfrazado de policía y llegó a la isla y mató 75 personas en la isla con un rifle de asalto, como si estuviera jugando un videojuego. O sea, él era especialista en videojuegos o había visto muchos de estos videojuegos de guerra, Warcraft y otros juegos de video, y él llegó a hacer lo mismo que hacían los videos, pero con personas reales y mató 75 jóvenes. Entonces, la película cuenta la historia de qué fue lo que pasó y qué fue lo que desencadenó todo este, todo este atentado. Y digamos que al final él escribió 150 hojas que eran un manifiesto de por qué él hacía eso, o sea, por qué él justificaba el atentado. Entonces, si a mí me pusieran a hacer ese resumen, pues, o sea, mejor dicho, yo hablaría, o sea, mejor dicho, o sea, lo que yo pienso acerca de eso es que es totalmente irracional. Pero finalmente, si a mí me pusieran a hacer un manifiesto del manuscrito, pues él qué decía, la justificación que él decía era que Noruega era para los noruegos y que nadie debería ir a Noruega de otro país o de otra cultura o de otro sitio, porque Noruega era para los noruegos y eso era lo que tenía que él defender y él justificaba haber hecho eso porque, digamos, en Noruega, pues hay una política como de apertura hacia migrantes que vienen de sitios en guerras o de sitios que hay mucha dificultad en Oriente Medio, en todos esos países que viven en demasiadas guerras, ellos los aceptan y entonces existe como una apertura a que personas de otros países puedan llegar y él no estaba de acuerdo con eso y pues él justificó eso en 150 hojas. Entonces, si yo tuviera que resumirlo, yo tengo que es cuáles son las ideas principales que él quiere transmitir. Él dice, no, Noruega para los noruegos. Él dice que pues debe primar el bienestar de las personas que nacen en determinados sitios y originarias de determinados sitios y que no se deben aceptar migrantes. Y pues esas son las ideas que él quiere transmitir, 3, 4 ideas. Entonces, a pesar de que yo esté en total desacuerdo con eso que él, con ese manifiesto. Y al final él no puso, o sea, una cosa que me parece muy particular. Él después de haber matado a esas 75 personas no hizo ninguna resistencia. Cuando llegó la policía bajó el arma, se entregó. Y él, durante todo el juicio que le hicieron, él lo que decía, incluso parte de lo que me llamó la atención es que él seleccionó un abogado y el abogado, o sea, pues el abogado de oficio que él seleccionó, él ya lo había reconocido, ya sabía quién era y con antelación incluso de haber hecho el atentado, él lo había seleccionado y pues el señor no tenía ni idea
y pues él a regañadientes o sea, digamos, él en realidad no comulgaba con nada de lo que, o sea, estaba total en desacuerdo con lo que había hecho y todo, pero al final ejerció su oficio, lo defendió. Y lo que él decía durante toda la película es, pues usted tiene los mismos derechos que todos. Entonces, pues yo voy a hacer lo que yo pueda. No estoy de acuerdo con usted, pero yo hago lo que pueda hasta donde pueda y pues usted debe tener los mismos derechos, un juicio justo como cualquier otra persona. Y entonces dentro de eso salió la posibilidad de que él se declarara loco, o sea, y él de hecho esa fue la primera opción, que él declarara demencia y entonces pues ahí lo llevan a un sitio de recuperación y a una clínica para recuperación y no afrontaba la cárcel, pero en determinado momento él llegó y dijo, no, me voy a declarar culpable porque yo en realidad lo que quiero es que la gente sepa por qué lo hice y sepa que yo fui consciente de por qué hice eso. Entonces, interesante, pero, o sea, obviamente yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que se escribe y yo puedo estar en total desacuerdo con un escrito, pero si es un resumen, es lo que él quiso transmitir. Entonces ya un ensayo es que lo que la persona escribió, yo sí ahí emita mi juicio, o sea, el ensayo sí ya es algo propio. Entonces, aquí hay una cosa que dice, antes de escribir el ensayo debo elegir un tema que sea interesante para quien lo escribe, o sea, obviamente para mí, primero para mí, después tengo que recopilar y analizar información, o sea, digamos que, por ejemplo, hagamos un ejemplo con Olver, que es Juan, el hijo de Juan, que pues es la historia de un periodista. O sea, pues eso es una biografía. Pero a Albert se le puede ocurrir hacer un ensayo sobre, no sé, o sea, qué es lo que Juan Gosaín tenía? Pues Juan Gosaín, lo hablábamos en alguna sesión anterior, que muy buen periodista, un periodista humano. Entonces, y hoy en día, digamos que lo que más carecen los periodistas es de sentido humano, o sea, ellos son obsesionados con ojalá la noticia que 20 puñaladas en el ojo y casi lo pierde y que se vea el ojo sangrando y o sea, son como ávidos de esas noticias, entonces esos son los que llegan a un sitio de un accidente y está la persona así ya moribunda y le dolió, ¿cómo se siente? ¿Sí? Cosas así, pues, y ahí encima de la persona así como para ser los primeros que dan una chiva. Hace falta demasiada humanidad hoy en día en el periodismo, demasiada. O sea, no hay una conciencia, un respeto por, por las personas, sino lo importante es pues transmitir la chiva o ser el primero en divulgar algo. Entonces, del escrito de Juan, el hijo de Juan, puede salir algo relacionado con eso, donde diga la importancia de humanizar el periodismo. Y eso puede ser el, el, el tema del ensayo de Olver basado en el libro que le tocó leer. Entonces, ya ahí puede ser que eso no tiene nada que ver con el libro, pero yo lo derivo de lo que leí. Eso es lo importante, que ustedes puedan derivar de lo que leyeron una temática que sea interesante primero para ustedes y después para los que lo van a leer. ¿Sí? Aquí, pues bueno, dice que mientras yo voy escribiendo, yo trate de buscar como fuentes de lo que escribo o por qué escribo lo que escribo. Aquí que yo, o sea, digamos que a mí no me interesa tanto que ustedes lo hagan en rigor, o sea, si yo lo estuviera haciendo para un tema de una publicación en un texto, o sea, digamos que estuviéramos haciendo una revista, pues yo sería como muy exigente en las formas. A mí lo que me interesa es que ustedes se lleven la idea de escribir lo que en realidad ustedes piensan o los pensamientos que se derivan de lo que ustedes leyeron. Ahí es donde adquiere valor, por ejemplo, lo que está haciendo Brian, que Brian leyó y Lona llega con la lluvia y comenzó a investigar y encontró que Malbor, el gaviero, es un personaje que se construyó por muchos años en muchas novelas y que tiene unas características y que
ese personaje que aparece en esa obra también apareció en otros textos y tiene como una esencia y tiene unas características y entonces yo comience como a indagar y yo al final de eso saque cosas para mi ensayo. Eso sería ahí lo importante. O sea, ustedes pues sí van a tener unas partes, pero no necesito que pues ustedes me coloquen como notas al pie de página y que sean tan estrictos como de pronto un ensayo técnico riguroso, sino más es que ustedes se animen a escribir lo que piensan y yo lo tomo como ensayo, pero entonces lo importante es que sí tenga unas partes. Entonces aquí me voy a obviar, me voy a quedar con de pronto lo que dice acá. Ah, bueno, aquí hay partes de lo que tengo, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hacer el ensayo, dice, analiza la pregunta del ensayo, analiza el tema, planifica la investigación del tema. Aquí, digamos que no voy a ser tan estricto como con la investigación del tema, que ya en rigor o un ensayo de carácter riguroso que se publicaría en una revista o demás, pues exigiría unas condiciones técnicas muy fuertes. No, aquí de pronto me interesa es que ustedes sí descubran el tema o encuentren un tema, como dijimos, que sea interesante para ustedes y que pueda representar interés para los que lo van a leer. Cuando ya empieza a elaborar el ensayo, entonces, pues la intención es que tú tengas como, sí se puede hacer como una lista de subtemas o ideas que yo quiero transmitir y usted las escribe por aparte. Eso puede servir. Y la estructura del ensayo sí es lo que le voy a dar enfoque. O sea, mira, la estructura del ensayo es lo que dice acá. Yo tengo una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bibliografía y webgrafía, no nos vamos a preocupar tanto por eso, porque eso ya pertenece a ensayos muy técnicos que buscan la publicación. Aquí lo que me interesa es que ustedes sí hagan el ejercicio de escribir lo que piensan. Entonces, en ese ejercicio de escribir lo que piensan, sí la intención es que haya una estructura, o sea, que haya un orden. Y entonces en la introducción la intención es que ustedes motiven, o sea, que lo que escriban piensen en que la gente, o sea, se interese por leer lo siguiente que ustedes van a escribir. También la intención es que hagamos ensayos no muy largos, entonces, pues un resumen podría ser una hoja, un ensayo por ahí, 2, 3 hojas, estaría bien, pero lo importante es que entiendan que la esencia es que es algo que ustedes piensan y que se derivó de lo que leyeron. ¿Sí? Y finalmente, pues, o sea, cuando usted establece la introducción es algo que motive y después de que motive usted le da un desarrollo o le da transmite las ideas que usted quiere y finalmente usted concluye. O sea, los ensayos deben tener una conclusión que pueden ser un mensaje que usted quiera transmitir o un llamado o sea, lo que se llama un llamado a la acción. Entonces, pongamos la estructura otra vez del ensayo, o sea, un ensayo hipotético que haga Olver sobre la importancia de humanizar el periodismo. Entonces, yo diría que la introducción podríamos hablar digamos, de la deshumanización o, digamos, la falta de humanidad que se ve en los periodistas actuales que viven obsesionados por las chivas o por ser los primeros en dar determinada noticia o creer que tienen la verdad revelada, ¿no? Entonces hoy en día hay cantidad de gente que cree que es que son, no sé, pues, mejor dicho, Dios les transmitió, son los únicos que tienen la verdad y el resto de lo que opinen no vale. Entonces hay demasiado de eso hoy en día. Entonces, y eso es una forma de ser deshumanizado, o sea, porque en realidad todos tenemos, o sea, todos tenemos pensamientos diferentes. Cada uno de nosotros es un mundo. Entonces, si de alguna forma creo que lo que yo pienso es lo único, pues ahí ya estoy deshumanizado. Entonces, puedo hablar como un poquito de eso y decir, pues, que hoy en día vemos cómo, pues, hay un afanes por ser el primero en en dar las noticias. No me interesa en realidad, digamos, la afectación real de las personas, sino transmitir el hecho.
y generar una reacción, ya sea de odio, ya sea de rechazo, ya sea, y normalmente creo que solo una vez, creo, Juan Guillermo Ríos hizo un experimento que era, él era un periodista pues, de noticiero y todo, y una vez hizo un experimento y no duró mucho, que era solo transmitir noticias positivas. Hay cantidad de cosas que pasan buenas todos los días. Hay gente que hace cosas maravillosas o cosas muy positivas, pero no hay, o sea, si yo contara las noticias, de hecho, pues ya yo no veo ni Caracol ni RCN porque considero que son basura, pues perdón, o sea, bueno, ahí estoy emitiendo un juicio demasiado fuerte. No, o sea, no son, o sea, considero que en realidad no son buenas para la salud mental para la salud mental mía, personalmente. Entonces, por eso no las veo. Entonces, digamos que, bueno, que Juan Guillermo Río lo que hizo fue, él hizo un noticiero que funcionaba a mediodía y ahí solo se transmitían noticias positivas. Y pues hay una cantidad, o sea, eso hay montones. Pero si yo cogiera un noticiero hoy de Caracol o RCN y tratara de sacar lo positivo, o sea, digamos de 2 horas y media o 3 horas que creo que dura un noticiero de esos a mediodía, o sea, si hay 5 minutos o de 3 horas, si hay 5 minutos donde tramitan algo positivo, eso es mínimo. O sea, la mayoría de cosas son negativas. O sea, son cosas para desmotivar, para generar zozobra, para generar pánico colectivo. O sea, eso lo que transmite es una total inseguridad. De hecho, las personas que ven demasiado ese tipo de noticias, pues al final son personas paranoicas, son personas que tienen demasiados inconvenientes para relacionarse con otras personas porque o sea, eso mismo que ven, pues lo transmiten a su vida, lo viven. Entonces es el susto por todo, bueno, cantidad de cosas que pasa con eso. Entonces, eh, digamos que este experimento que él hizo no funcionó porque la gente no quiere eso, o sea, no quiere consumir eso, necesita consumir es que a cuántos mataron, que muéstreme la sangre, que muéstreme cómo es que roban, muéstreme la cámara de seguridad a ver cómo es que hacen y cómo es que sí, porque es prácticamente como, incluso para mí son escuelas de crimen esos noticieros, porque muestran al detalle primer paso, segundo paso y tercer paso para que la gente haga fechorías. Y lo muestran paso a paso y mire lo que hizo y lo describen al detalle. Entonces, pues, alguien que quiera pues dedicarse a fechorías, pues mira un noticiero y ahí tiene elementos. Facilito. Entonces, digamos que la cuestión no funcionó para él, pero eh, sí es posible, digamos, que yo incluso pudiera dedicar 1 hora o 2 horas solo a hablar de cosas positivas que pasan en Colombia, por ejemplo. Y pues habría cantidad de cosas interesantes por hacer. Lo que pasa es que pues no da rating o no se vería tanto como se ven los demás noticieros. Porque la gente pues como que le gusta más lo otro. Entonces eso haría parte de esa introducción del desarrollo y finalmente las conclusiones. Entonces, digamos que la cuestión sería un poco como eso, ¿no? O sea, como llamar otra vez a esos principios de Juan Gosaín con las noticias en la cual él se interesaba, o sea, se notaba que él en realidad le interesaban las personas. O sea, él era los que entrevistaba si había algo que había pasado, son famosas las entrevistas de él, pues en temas de calamidades del país, cuando el terremoto de Armero, con muchas cosas, él era demasiado humano y no era con el tema obsesionado con la chiva, sino obsesionado con, en realidad, pues, tratar de sacar lecciones de la experiencia, ¿no? Que si me demoro, yo creería que por ahí unas 20 minutos. Brian, ¿hasta qué horas tienes? ¿Qué horas tienes? No, ya, pues ya tenía que estar ahorita en el alojamiento.
Pues si quiere, tranquilo, Brian. Vaya, porque de todos modos tú sabes que esto va a quedar en internet. La intención es que, Sí, pues de todos modos hoy cerremos. Me faltan ahí unos sí. pedacitos. Yo diría que por lo menos unos 20 minutos más, pero tranquilo, si usted tiene que salir, salga, ¿listo? No hay problema. Entonces, o sea, ya que O sea, ya con esto cerramos asignatura de español y ya la semana entrante comenzamos con química y física. listo, ¿Listo? listo, profe, listo. Bueno, ok, Bueno, profe, te le agradezco. listo. Bueno, Bueno, aquí gracias. hay, listo, aquí hay un punto que es que eh, en el ensayo es importante también elegir o sea, es muy importante elegir el título. O sea, que yo al final, eh, o sea, el título va a ser muy importante porque es como el título del texto de lo que yo quiero transmitir. Entonces, el título tiene que ser impactante, tiene que motivar a la lectura, ¿sí? Y cuando usted ya haya terminado de leer el ensayo, pues la intención es que usted lo lea y usted se sienta agradable leyéndolo primero usted y después usted se ponga en los zapatos de otra persona y diga, oiga, esto que escribí a otra persona le interesaría. Como les digo, pues ese es el ejercicio que vamos a hacer y que yo voy a hacer. Yo lo que voy a estar pendiente es que ustedes en realidad escriban lo que piensan. Eso va a ser como lo importante ahí. Entonces, ese sería el ensayo. Aquí digamos que me gustó esto que esto es parte de, Oliver me decía, bueno, usted es escritor o le gustaría, sí, me gustaría escribir, y pues esos son como algunos pasos que habría que tener en cuenta para escribir. Son los consejos que tienen para escribir un libro. Entonces, crear el espacio, planificar, eh, desarrollar personajes, despejar la mente y pues necesariamente escribir y tener el hábito de escribir. Nosotros el semestre pasado entrevistamos a un escritor que fue Carlos Eduardo Liscano. Él es un compañero mío del colegio, él ha escrito 3 textos. El último es un compendio de cuentos buenísimo de historias de Bucaramanga. Por ejemplo, habla de la famosa Casa del Diablo que existe en Bucaramanga y que pues es una historia de la familia Puyana o el patriarca de los Puyana, que es Armando Puyana. Era Armando Puyana porque él ya falleció y pues digamos que un poquito de todas esas historias acerca de la ciudad y eh, se llama El pueblo bajo el puente y pues nace y de hecho es el cuento principal de esa serie, nace de que en el siglo pasado, más o menos en los años 80, que en esa época nosotros estábamos en el colegio, yo estaba en el colegio, estaba en mi adolescencia, digamos que la cuestión es que en esa época, eh, en el puente García Herrera, que es el puente viaducto de Bucaramanga, mucha gente se suicidó de distintas, o sea, digamos que a veces había semanas que se votaban hasta 2 personas, se suicidaban ahí en el puente. Entonces, él cogió como todas esas historias y las volvió cuentos, o sea, personas que cogió como esas noticias y comenzó a indagar por las historias de esas personas y el cuento es buenísimo. El cuento es buenísimo porque son historias de personas, o sea, que pues tenían sus días y todo, y pues un día decidieron pues lanzarse a ese puente. Eso ya pues, eso llevó a que esas rejitas que nosotros vemos pues estén ahí, porque antes no existían esas rejas, entonces la gente llegaba, se subía y ¡pum!, se tiraba. Y eso pues era muy, muy famoso aquí en Bucaramanga y pues él lo que decía es que él, pues para tener ya 3 libros publicados es porque él tiene el hábito de escribir, o sea, él generó ya ese hábito y él pues así no tenga muchas ideas, pues, o sea, como que se fuerza a escribir y pues de todo eso que escribe al final puede hacer el compendio y generar su libro, ¿no? Entonces, pues para tener el libro, pues lo que hay que hacer es escribir con juicio. Entonces, ahí me queda la tarea después de esta conversación con ustedes de retomar eso y mirar a ver cómo retomo el ejercicio de escribir.
Aquí está lo que hablábamos, introducción, desarrollo y desenlace de un ensayo. Y aquí voy a entrar al tema de los discursos. Entonces, el discurso es la transmisión de ideas. Entonces, ahí a quién vemos. ¿Quién es ese, Andrés? Profesor, la verdad no sé quién es ese. Uy, Andrés, de por Dios. ¿Va? Oliver, ¿quién es ese Se señor? la- Pregunta allá en su El casa. expresidente de Estados Unidos. El expresidente Barack Obama. Sí, señor. Entonces, conocido por, o sea, él es totalmente opuesto a Trump. Trump es guerrerista, Trump es, no mide las palabras que dice, Trump hoy dice una cosa, mañana dice otra. Este señor era totalmente lo contrario, muy moderado al hablar, muy diplomático, Muy humano. motivador, primer presidente negro de Estados Unidos, bueno, cantidad de cosas y pues es reconocido. Hoy en día pues se dedica a dar discursos, él da discursos en muchos escenarios y pues es famoso por los discursos. Pues ahorita está todo este tema de la comunidad negra en Estados Unidos, lo que se llama el Black Lives Matter o, o el asunto de las vidas de los negros, más o menos es como lo que traduce Black Lives Matter, como los asuntos de la vida de los negros en Estados Unidos, que pues al final pues han pasado tantos años y pues sigue habiendo racismo y pues partiendo de que el presidente es racista, pues ahí de ahí para adelante, pues imagínense usted el resto. Entonces, estos son oradores famosos. Entonces, este señor yo lo vi una vez y es en realidad espectacular. No tiene ni brazos ni piernas, tiene unos ñoquitos en las piernas, ahí no se alcanza a ver. Se llama Nick Busigny y es motivador. Y él se hizo famoso por unos videos en YouTube y comenzó a dar vueltas en el mundo y da discursos y ha venido incluso a Bucaramanga. 2 veces ha venido a Bucaramanga. Pero, o sea, yo lo que les puedo transmitir es que, o sea, lo que él dice y ver una persona que le toca, o sea, le toca que la pongan en una mesa, o sea, o sea, digamos, ahí no se alcanza a ver, pero a él lo ponen sobre una mesa porque pues él no puede dar discurso en una tarima, sino le colocan una mesa y él lo suben en la mesita. Tiene que persona subirlo ahí y él comienza a hablar y uno dice, hombre, si este man pudo con todo eso, porque es algo que él no tiene bracitos, no tiene unos ñoquitos y él nada, maneja carro, tiene ahorita 2 hijos, tiene una esposa bellísima, o sea, uno dice, si este man pudo, pues hombre, se llama Nick Busigny. Este pues es el famoso Steve Jobs. Este es otro motivador famoso, Tim, ¿cómo es que se llama? Tim Robbins, creo que se llama. Bueno, este es un orador también muy famoso, motivador. Era jugador de fútbol americano y se volvió coach. Y, él tenía en Estados Unidos un programa que era o sea, como coach de vida o llegaba a familias totalmente rotas y hacía como unos procesos de revolcar esa familia por dentro y activarla nuevamente. Y se hizo famoso por ese programa. Es la película de En busca de la felicidad. No sé si la vieron. Garner, él es de apellido Garner, Chris Garner. La historia de la vida de él inspiró la vida, En busca de la felicidad, esa película buenísima de Will Smith. La película es espectacular. Está basada en la vida de él y él hoy en día pues se dedica a dar también discursos de motivación. Este señor sí no sé quién es, este es Mahatma Gandhi, creo que es Pericles, que es un filósofo de los griegos antiguos y pues los discursos vienen de allá, ¿no? Los discursos vienen de Grecia.
En Grecia existía la costumbre que en las tardes, o sea, en las tardes uno, o sea, cómo se enseñaba, cuáles eran las escuelas. Entonces llegaban a la plaza pública, todo el pueblo, toda la gente que quisiera, y iba a escuchar discursos de alguien que quería transmitir unas ideas y pues la cuestión era que la lucha era por en realidad la persona que mejor expresara las ideas y se atreviera, o sea, hiciera los discursos ahí de frente, pero no se podía parar cualquiera, tenía que haber estudiado, tenía que haber que pensar, o sea, generar una idea clara y todo eso, y al final, o sea, el hábito de los discursos sale de Grecia, de pararse enfrente de alguien y expresar lo que yo pienso. Y eso pues dio la base de la democracia, o sea, la base de la democracia es expresar lo que, o sea, ponerme de acuerdo, o sea, ser capaz de transmitir lo que yo pienso y ponerme de acuerdo con otros y llegar a acuerdos comunes. Esa es la base de la democracia. Este señor se llama Simon Sinek y es un innovador, es un consultor o una persona experta en el tema empresarial y pues es famoso por eso. Este es Barack Obama y este es Mahatma Gandhi, que pues él incluso él era incluso, él hablaba era con las acciones, hablaba con el silencio y su discurso, o sea, la forma como él transmitía el discurso era con sus acciones. Entonces él generó todo un movimiento de, o sea, generó la libertad de la India basado en la no violencia y basado en las acciones significativas para al final sacar a Inglaterra de la India. Y pues es ejemplo de, a nivel mundial por esa, o sea, digamos que él no era de muchas palabras, sino era más de acciones significativas y que la gente lo seguía, ¿no? Aquí es un poquito, digamos, cómo es la estructura. Entonces, primero, pues, ¿qué son las partes? O sea, ¿cuáles son las partes del discurso? El discurso debe tener una presentación, obviamente, la parte final. Pero digamos que, bueno, aquí viene como en un orden. Esta sería la revisión. No, mentiras, esto no es tanto un orden porque yo partiría de aquí, la preparación. Entonces, lo que yo considero es que, ¿de dónde van a sacar ustedes el discurso? Ustedes lo van a sacar de, eh, del ensayo que ustedes hicieron. El ensayo es la base para el discurso que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces, ustedes cogen lo que escribieron en el ensayo y esa es la base para generar el discurso. El discurso, lo que yo considero es que ustedes lo deben tratar de escribir. Hay varias formas. Uno es que usted coloque las ideas principales y después usted se enfrente a la cámara y pues transmita esas ideas principales. Otro es que usted lo escriba completo y usted prácticamente, o sea, como por ejemplo los discursos que hacen los presidentes famosos, ellos primero lo escriben, o sea, incluso tienen personas que les escriben los discursos y ellos lo leen prácticamente, pero entonces la intención es que o sea, la habilidad para leer y también transmitir, porque no es solo, o sea, si yo hago un discurso así, mirando solamente lo que leo, pues no voy a transmitir en realidad lo que yo quiero transmitir. Entonces yo tengo que aprender, o sea, la comunicación oral tiene eso. O sea, la expresión verbal, la intención es que debe tener también una comunicación, o sea, lo que se llama la comunicación no verbal. O sea, nosotros, por ejemplo, los santanderianos, ¿no? Utilizamos las manos. Entonces eso es parte de nuestra idiosincrasia, de la forma como transmitimos y eso, o sea, digamos que lo que yo les estoy transmitiendo ahorita, pues también se los estoy transmitiendo con un lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, pues esos son componentes, digamos que lo que es la redacción, pues usted tiene que tratar de escribir primero el discurso en lo posible, completo, y si no son capaces de escribirlo completo, por lo menos las ideas que van a transmitir y después, o sea, por ejemplo, yo hoy en día o sea, cuando tengo que dar algunas palabras,
normalmente en los grados de Fundetec, y casi que estoy haciendo eso desde que se fundó Fundetec en el 2002, dar discursos en las graduaciones. Yo cojo ideas y digamos que quiero transmitir 4 ideas, entonces las 4 ideas las apunto y eso lo llevo como en una hojita, y yo miro la hojita y ya sé sobre qué voy a hablar y ahí desarrollo la idea. Entonces eso es parte también de lo que puede uno hacer en un discurso, pero de todos modos, lo importante sí es que tenga preparación, o sea, que ustedes antes de que se grabe el video final lo preparen. Cómo se hace la presentación, entonces pues, o sea, yo se lo voy a pedir no por escrito, sino con el video de WhatsApp. O sea, que ustedes al final lo que me entregan es ese video de WhatsApp que compartimos en el grupo, y que de alguna forma lo que va a hacer es transmitir también el discurso obviamente también tiene que ver con pensamientos personales que ustedes quieran transmitirle a otros. Entonces esas son como las características. Aquí también hay unos elementos, pero yo quisiera en estos momentos pues pasarles algunos videos. Voy a mirar aquí una cuestión. ¿Ustedes ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, profe, hágale, sí, señor. Bueno, estoy compartiendo el sonido de la computadora. ¿Por qué? Porque quiero que miremos algunos discursos, ¿sí? Por ejemplo, vamos, a mí me gusta mucho este es un orador bravo, Gaitán. Yo me acuerdo que cuando estuve en Bogotá, una vez que estuve en Bogotá, que fui al Museo Nacional, esto fue lo que más me llamó la atención, un espacio del Museo Nacional donde están los discursos de Gaitán. Aquí lo vamos a escuchar, este es escuchado. Me avisan si escuchan. Ahorita que arranca. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, ¿Sí se escucha? que no es este lenguaje de las Sí, señor. electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa conservador y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Yo no soy de los caudillos que creen que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Hala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Hala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! Entonces, bueno, este es un
un ejemplo de un orador, pues, de los máximos que ha tenido el país. O sea, pues esto ya no se da tanto, pero ahorita hay como un resurgir de, pues esta semana el domingo en Chile hubo pues toda una manifestación popular alrededor de un referendo y van a cambiar la constitución a raíz pues de esas votaciones que hubo en Chile. Entonces, digamos que hay como otra vez un resurgir de como de ese volver otra vez a- pues como a la transformación social, pues que en realidad lo que es, por ejemplo, la política responda a intereses de las mayorías y ese tipo de cosas. Entonces, pero este es un ejemplo, pues, muy bueno. Este que está acá, este me gusta mucho. Yo les voy a compartir algunos por el grupo de WhatsApp, varios discursos famosos. Algunos en español, otros en inglés con traducción. Este me gusta, es de una película que se llama El Perfume. No, mentiras, sí, mentiras, es el del perfume. El Perfume se llama esta película con Al Pacino. ¿Entender bien? Ahora dígame, ¿qué es lo que vio el jueves en la noche afuera de mi oficina? A unos muchachos. A unos muchachos, excelente. ¿Vio su estatura y complexión? Sí. ¿De quiénes eran esas características? Eran las características de... la mayoría de los estudiantes de Bert. La sustancia que yo esperaba, señor Sims, tenía que venir de usted. Lo siento. Yo también lo siento, señor Sims. Porque sabe lo que tendré que hacer, ya que no puedo castigar al señor Heffmeyer, al señor Potter o al señor Jameson, y que no castigaré al señor Willis. Es el único en este incidente que aún merece ser llamado un nombre de Bert. Voy a recomendarle al comité disciplinario que lo expulse, señor Sims. Los está encubriendo y es un mentiroso. Pero no un soplón. ¿Disculpe? No, no lo disculpo. Señor Sims. Todo esto es una mierda, señor Trask. Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade. Está en la escuela Bert, no en una barraca. Señor Sims, le daré una última oportunidad de hablar. El señor Sims no quiere hacerlo. No quiere esa etiqueta de aún merece ser llamado un hombre de Bert. ¿Qué rayos es eso? ¿Cuál es su lema aquí? Muchachos, delaten a sus compañeros, salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la mierda llega al cuello hay algunos que corren y hay algunos que se quedan. Y aquí está Charlie enfrentando el fuego y ahí está Josh ocultándose en el bolsillo de papá. ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Charlie. ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome. Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo. Solo que Charlie no está en venta. Está fuera de orden. El que está fuera de orden es usted. Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask. Se lo enseñaría, pero estoy viejo, muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace 5 años, a este lugar lo habría hecho pedazos. ¡Qué idiotez! ¿A quién cree que se está dirigiendo? A pesar de estar ciego, señor,
Hubo un tiempo en que podía ver. Y tuve que ver a muchachos iguales a estos, casi niños, amputados de uno y hasta dos de sus brazos. Pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está enviando a este espléndido soldado de vuelta a su hogar en Oregon con la cola entre las patas? Pero yo digo que lo que están ejecutando es su corazón. ¿Y por qué? Porque no es un hombre de Byrd. Un hombre de Byrd. Si hieren a este chico serán los viles de Byrd, todos ustedes. Y Harry, Jimmy y Trent, donde quiera que estén. ¡Váyanse al carajo! Señor Slade, se terminó. No he terminado. Cuando venía llegando, escuché estas palabras. Cuna de líderes. Pues cuando el arco se rompa, la cuna caerá y ya ha caído aquí. Ha caído. Educadores de hombres, creadores de líderes, mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie el día de hoy es bueno o no. No soy juez ni jurado, pero les digo esto. Él no va a vender a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso es integridad. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Yo he llegado a las encrucijadas de mi vida y siempre conocí cuál era el camino correcto. Sin ninguna excepción, lo juro, pero jamás lo seguí. ¿Saben por qué? Porque era demasiado duro. Y aquí está Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Charlie ha elegido un camino. Es el camino correcto. Un camino hecho de principios que forjan el carácter. Déjenlo continuar su jornada. Tienen el futuro de este muchacho en sus manos, comité. Y es un futuro valioso. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Los va a enorgullecer mucho un día, se los prometo. ¿Qué te pareció? Bueno, entonces este es de una película, como les digo, una película de Al Pacino que se llama El Perfume, muy buena. No sé si la han visto. Andrés, ¿tú has visto esa película? ¿Cómo, profesor? No la escuché bien. Que si ha visto la película de Al Pacino, El Perfume. No, no, señor, no me la he visto. Es de esa película. ¿Oliver sí la vio? No, señor. Bueno, pues ahí tienen una ¿Eh? película. Entonces esos son modelos de discurso. Ahí como vimos en el primero, pues es un discurso político de, pues, o sea, digamos que durante muchos años, pues esto se daba que eran las plazas públicas y pues creo que de los últimos representantes tengo también por ahí unos discursos de Galán que les voy a compartir, que Galán pues también era como ese talante de Gaitán. Ya eso hoy en día no se da tanto, o sea, pues se da, pero no en esa forma como se daba o sea, como ese ejemplo de Gaitán o de movimiento de masas tan fuerte que fue Gaitán y Galán, ¿no? Y pues también hay discursos hay algunos de los que les voy a compartir que son discursos de graduación. En este caso, pues, el de la película de Al Pacino o sea, es como
argumentar en este caso lo que estaba tratando de argumentar era como una defensa de esta persona que estaban como estableciéndole un juicio dentro de un claustro académico y entonces pues cómo él lo defendió. Entonces pues son modelos de discurso, ¿no? O sea, al final lo que el discurso busca es motivar. En el caso de Gaitán que vimos, pues que escuchamos, pues era motivar el cambio y pues él era la representación de eso y de hecho pues sin duda él había sido presidente en caso de que se hubieran dado las elecciones y pues el asesinato de él desencadenó en el país pues toda una época de violencia y pues las guerrillas principales de Colombia, la FARC, vienen de ese día precisamente, del día del asesinato de él. Entonces, pues o sea, sí debe haber un objetivo de una transmisión de un mensaje importante. Eso es característica del discurso y pues eso es lo que quiero que ustedes también hagan y que pues ustedes expresen su idea ya en forma de discurso con el ejercicio del video. Aquí pues lo que resta pues es algunos elementos que tiene el discurso, ¿sí? ¿Qué contribución puedo dar? ¿Cuál es el mayor problema de mi público? Estos son como algunos tips para buenos discursos que me parecieron interesantes. Entonces aquí dice, ¿cuál es el mayor problema de mi público? O sea, tratar de pensar como mover la fibra o cosas que en realidad afecten a las personas que yo estoy escuchando. Segundo dice, ¿cuál es la contribución que solo yo puedo dar? O sea, ¿cuál es mi aporte desde el punto de vista del discurso? 3, ¿cuál es el punto central del discurso capaz de resumir la idea que quiero transmitir? ¿Qué es el centro de lo que yo quiero transmitir? Y 4, ¿cómo hago para que mi discurso repercuta fuera del lugar donde se realizó? ¿Tengo alguna novedad para contar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero al final? O sea, que provoque mi discurso. O sea, la intención del discurso es provocar algo. Entonces, si vimos allá en el ejemplo de Al Pacino, él lo que quería era que un comité que iba a decidir sobre si expulsaban o no expulsaban a este estudiante, pues tuviera elementos para decir no lo expulsamos. Y pues Gaitán, que era la cuestión, que el pueblo creyera que era capaz de cambiar, o sea, que era posible un gobierno no desde la iglesia y no desde la hegemonía que había construido el país, el Partido Conservador durante muchos años antes de esas elecciones que se iban a dar en 1948 precisamente. En 1949 iban a ser las elecciones para 1950 elegir presidente. Entonces, en 1949 para 1950 que comenzara a ejercer su mandato. Aquí pues algunos elementos, definir el tema, argumentos de apoyo. No es necesariamente una pieza literaria, por eso les digo que no se lo voy a pedir por escrito, sino lo importante es que ustedes tramitan una idea en la cámara. ¿Listo? Y pues, como les digo, incluso 2 minutos hablar, pues lleva una preparación. O sea, la intención sí es que lo preparen, que sea preparado. Aquí hay unos tipos de discursos. Hay algunos que son fraseológicos, es decir, cogen una frase y dependiendo de la frase, pues se basa todo el discurso. Son anecdóticos, pueden ser anecdóticos. O sea, yo cojo una anécdota y sobre eso construyo la idea. Pueden ser humorísticos. Hay, por ejemplo, personas que son muy hábiles para hacer discursos que hagan reír. Humorísticos. Puede ser interrogativo, o sea, generar preguntas. Y puede ser teatralizado, o sea, que haya como mucha gesticulación, que es ahorita un poco como lo que existe, o sea, por ejemplo, alguien como Suso. Si han visto los programas de Suso, o sea, él arranca con una presentación, o sea, él está, aunque más cuando estaba en Telemedellín hacía más eso, que él hacía unos monólogos sobre unas determinadas temáticas y él preparaba esos monólogos y eso era una especie de discurso teatralizado.
Entonces existen distintas formas, yo lo puedo hacer de distintas formas, lo importante al final es transmitir una idea. Entonces, con esto damos cierre a nuestra módulo de español, perdón, a nuestro módulo de español, de la asignatura de español de este programa de validación. No sé, Andrés o Olver, ¿tienen alguna inquietud? No, señor, yo entendí bien perfectamente. Olver, No, profesor, todo está muy bien claro. Muchas gracias. listo.